María Félix murió sola el 8 de abril de 2002. A los pies de la cama lloraba su chofer, el mismo al que esa mañana le acababa de dejar $50 millones. No a sus 14 hermanos, al chofer. Y mientras él lloraba, alguien sacó del departamento una caja de madera con cartas atadas con un listón que llevaba 60 años cerrada, antes de que el notario pudiera abrirla. La encontraron fría sobre la cama, vestida como si esperara visita, con un collar de esmeraldas sobre el pecho y los labios pintados de rojo perfecto. Era el día exacto en que cumplía 88 años. Imagínalo por un momento. La mujer más poderosa que tuvo el cine mexicano, la única a la que llamaron Doña con mayúscula, la que humilló a Diego Rivera y negoció con presidentes de tú a tú, muere sola, sin nadie que le tome la mano, sin nadie que le cierre los ojos, salvo el hombre que durante años le abrió la puerta del coche. Y sus 14 hermanos, en otro cuarto de la ciudad, ya no llaman para enterrarla. Llaman a abogados para exhumarla. Creen que la envenenaron. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo lo que creías saber sobre María Félix. Te voy a avisar cuando llegue cada una. La primera tiene nombre y apellido. Se llama Enrique Álvarez Alatorre, vendedor de cosméticos Max Factor, primer marido. El hombre que le contagió una enfermedad venérea cuando ella tenía 21 años y que después le secuestró al hijo para chantajearla. Se lo llevó a Guadalajara y lo escondió durante años. La historia oficial dijo diferencias matrimoniales. La verdad fue otra. La segunda también tiene nombre. Agustín Lara, el compositor más adorado del país, el flaco de oro, el que le escribió María Bonita para que el mundo la cantara en cada cantina. Lo que el mundo no escuchó fue la pistola que ese mismo hombre dejaba sobre el buró las noches en que los celos le ganaban a la música. La tercera tiene que ver con Pedro Armendáriz, el galán de hierro, el hombre más macho del cine nacional, el que compartió cartel con ella en 4 películas y que según todos los libros autorizados fue solo un compañero de trabajo. Lo que esos libros no dicen es que su hija, décadas después, financió en silencio una bioserie sobre María Félix con un único propósito: cobrar una deuda que su padre nunca pudo cobrar en vida. Una venganza que tardó una generación entera en ejecutarse. La cuarta es la que cambia todo. Tiene que ver con una mujer encontrada desnuda en un motel de Reforma una madrugada de 1949, con una jeringa al lado, una sobredosis de cocaína y una fotografía de María Félix entre sus pertenencias. Se llamaba Rebeca Uribe. Y lo que pasó esa noche, en el cuarto 7 del motel Tony's Court, explica por qué María Félix decidió abandonar el país antes de que nadie pudiera hacerle más preguntas. Aguanta hasta el final. Si te vas antes, te pierdes la parte que más han intentado borrar. Porque la cuarta no está en ninguna bioserie, no está en ningún libro autorizado, no está en ningún homenaje. Está en esa caja de madera con cartas que desapareció esa misma mañana de abril de 2002, antes de que el notario pudiera abrirla. Y lo que había dentro de esa caja es precisamente lo que alguien no quería que nadie leyera jamás. Para entender por qué María Félix terminó muriendo sola en un departamento de Polanco, heredándole una fortuna a un chofer, hay que volver a Álamos, Sonora, 8 de abril de 1914. Polvo amarillo. Calor seco que se mete por las ventanas y se queda. Una casa grande con corredores de adobe, 15 hijos y un padre militar que gritaba más fuerte que rezaba. El padre se llamaba Bernardo Félix Flores, oficial de ascendencia yaqui, hombre de bigotes espesos y voz acostumbrada a la orden, no a la conversación. La madre, Josefina Güereña Rosas, había crecido en California y observaba la casa con esa mezcla de resignación y vigilancia que aprenden las mujeres en países donde los hombres deciden todo. Tuvieron 15 hijos. 3 murieron en la infancia. Eso moldea a cualquier familia, pero moldeó a María de una manera particular.
Aprendió antes de cumplir 10 años que el amor siempre podía terminar abruptamente y que llorar en frente de los hombres no servía absolutamente de nada. Esa lección la cargó toda la vida, pero el verdadero origen de la grieta no fue su padre. Fue su hermano Pablo Enemien. Pablo Félix era el cuarto de los hijos. Le decían el gato porque tenía los ojos muy claros, casi amarillos, una rareza en esa casa de pieles tostadas por el sol del desierto. María, que era 4 años menor, lo seguía a todas partes. Se le subía a la espalda, se sentaba en sus piernas, se dormía contra su pecho mientras él leía. Décadas después, ya convertida en la mujer más temida del cine mexicano, María escribiría una frase que sus biógrafos repitieron con cuidado, como quien levanta un cristal roto. Permanecer junto a mi hermano me parecía lo más natural del mundo. Su madre los miraba. Su madre los miraba demasiado. Un día Josefina Güereña tomó una decisión que iba a partir la infancia de María en dos. Separó a los hermanos. Mandó a Pablo al colegio militar en la Ciudad de México, lejos, donde no pudiera tocarla ni mirarla. La razón nunca se dijo en voz alta, pero según testimonios familiares que sus biógrafos recogieron con pinzas, Josefina temía algo. Temía lo que veía. Temía lo que podía pasar si no actuaba en María. Tenía 10 años cuando se llevaron a Pablo. Esa noche, según ella misma escribió, cayó en una depresión profunda, la primera de su vida. Sin él todo se me nubló. 5 palabras. Ahí empieza todo y la historia no termina ahí. Años más tarde, cuando Pablo murió, María no habló de él como se habla de un hermano. Habló de él como se habla del amor de la vida. Sus propias palabras eran las de alguien que había perdido algo que nunca pudo nombrar del todo, porque nombrarlo era demasiado peligroso. La familia rechazó esas interpretaciones de manera tajante. Sus biógrafos las anotaron con cuidado y las dejaron suspendidas, sin resolución. Algunos secretos no se cierran. Guarda ese nombre. Pablo, el gato, los ojos amarillos. Porque lo que sea que pasó o no pasó entre María y su hermano, marcó la forma en que ella iba a relacionarse con todos los hombres que llegaron después. Cada marido, cada amante, cada noche de violencia, fueron en parte una búsqueda y una huida de ese primer amor que le arrancaron antes de que tuviera nombres. Mientras tanto, en el comedor mandaba el padre. Bernardo gritaba. María era una niña delgada, pálida, callada. Hasta que un día no se calló, tenía 10 años. Su padre le levantó la voz por algo, nadie recuerda qué. Y María, en lugar de bajar la mirada como hacían sus hermanas, lo miró directo a los ojos y le dijo una frase que sus hermanos repitieron durante décadas, porque marcó el momento exacto en que la niña empezó a convertirse en la doña. Le dijo, «No le da pena a usted, tan grande y con esos bigotes, gritarle así a una niña tan débil como yo». Bernardo se quedó callado, y María entendió algo que iba a regir su vida entera. Frente a un hombre que grita, lo único que funciona es hablarle de pie y mirarlo a los ojos. La sumisión no detiene a nadie. La altura, sí, lo que muchos no saben, es que esa rebeldía no nació del orgullo, nació de la observación. María ve a sus hermanos varones moverse por la casa con una libertad que a ella le estaba prohibida. Salían, llegaban tarde, hacían lo que querían. Y ella, que tenía la misma sangre, el mismo apellido, el mismo desierto en los huesos, tenía que sentarse a esperar que alguien le diera permiso. Un día decidió que no iba a pedir permiso nunca más. Hizo lo que hacían ellos. Y descubrió que el mundo no se caía. Quizá tú también conoces esa escena. Una niña que aprende muy temprano que si quiere sobrevivir en una casa de hombres, va a tener que dejar de ser niña antes de tiempo. Renunciar al llanto, renunciar a pedir permiso, aprender que el cariño se paga, que la protección se cobra y que la única forma de no ser tragada es plantarse y no temblar. Eso no es carácter. Eso es una herida. María Félix se construyó sobre esa herida
La familia terminó mudándose a Guadalajara, huyendo de las revueltas sonorenses. Y ahí, en esa ciudad más grande y más ruidosa, María descubrió algo nuevo, que los hombres la miraban en la calle de una manera distinta, no como miraban a sus hermanas, la miraban como quien ve algo que quiere poseer. Le mandaban cartas, se disputaban el derecho de saludarla. Con 16 años, ya era conocida en ciertos círculos como la muchacha más hermosa de la ciudad. Y María, que había aprendido a mirar de frente, descubrió algo aún más peligroso, que los hombres pierden el equilibrio cuando una mujer no baja los ojos. Pero también descubrió algo que iba a costarle muy caro, que esa misma mirada que los humillaba los enfurecía, y que un hombre humillado en privado siempre busca la forma de cobrarlo. La herida de Pablo nunca se cerró, solo aprendió a sangrar por dentro. Y esa sangre, años después, le iba a salir por la boca cada vez que un hombre intentara poseerla del todo. En Guadalajara la esperaba ese hombre. Se llamaba Enrique Álvarez Alatorre, vendedor de cosméticos Max Factor, sonrisa fácil y manos que al principio no pesaban. María tenía 17 años cuando se casó con él, y lo que empezó como un romance terminó en una trampa de la que tardó años en salir, porque el precio que pagó por intentarlo fue el más alto que puede pagar una madre. NNN 1931, Guadalajara. María tiene 17 años cuando lo conoce. Se llama Enrique Álvarez Alatorre. Vende cosméticos Max Factor a las farmacias y a las casas de buena familia. Tiene buen porte, voz suave, traje planchado. Le promete a María sacarla de la casa de su padre. Le promete una vida en la capital. Le promete que va a poder estudiar, vestirse bien, ser alguien. 4 años después, nace Enrique Jr., al que todos llamarán Quique. Y la historia oficial dirá durante décadas que fue un matrimonio juvenil que no funcionó. Punto. Sin detalles, sin ruido, sin sangre, pero la grieta era otra cosa. En Enrique Álvarez Alatorre, según las propias palabras de María, recogidas por su biógrafo Paco Ignacio Taibo I, era un hombre de celos enfermizos. Le revisaba la ropa antes de salir. Le preguntaba con quién había hablado en la calle. Le contaba el dinero del mercado. Le contaba los minutos. La encerraba con llave cuando se iba a trabajar. En un día, 1937, María descubrió algo peor que los celos. Empezó a sentirse mal, fiebres, dolores, un cuerpo que no respondía. La llevaron con un médico que diagnosticó lo que entonces se decía en susurros: gonorrea, una enfermedad venérea que Enrique le había contagiado, regresando de quién sabe qué cama, sin decirle nada. María ni siquiera conocía la palabra, pero entendió perfectamente lo que significaba. En esa noche cerró con llave la puerta de su recámara. No volvió a abrirla. Nunca más dejó que Enrique la tocara. Ya no era esposa. Era una rehén que había decidido encerrarse en su propia jaula para no compartir el aire con su captor Tenené. Pero todavía estaba el niño. María decide irse. Empaca lo poco que tiene. Toma a Quique de la mano. Anuncia que se va a Ciudad de México. Las amigas la felicitan. Sus hermanas le aplauden el coraje. 3 movimientos de libertad. Salida, equipaje, despedida, excepto que esa misma noche Enrique Álvarez Alatorre subió al niño a un coche y desapareció. Se lo llevó a Guadalajara, a casa de su madre, y se escondió. María se quedó parada en la sala, con la maleta a los pies, sin hijo. La libertad le duró 12 horas. Después vinieron los años en años, en plural. María pasó años sin ver a Quique, sin saber si comía, sin saber si lloraba por las noches, sin saber si le hablaban de ella o si le habían enseñado a odiarla. Enrique le mandaba recados a través de terceros. Vuelve y te devuelvo al niño. María no volvió, pero el precio de no volver fue uno de los más altos que pagó en su vida. En 1942. María tiene 28 años, una belleza imposible y un divorcio que en el México de entonces todavía huele a vergüenza. Está en Ciudad de México,
caminando por una calle del centro. Pasa un ingeniero llamado Fernando Palacios. La ve, la sigue media cuadra, le habla. Le dice una frase que iba a cambiar todo. Usted tiene cara de cine. 3 meses después, firma su primer contrato. La ponen frente a Jorge Negrete en el Peñón de las Ánimas. Negrete la odió desde el primer día, porque el papel iba a ser para su novia Gloria Marín, y el estudio se lo dio a una desconocida sin currículum. María le sostuvo la mirada. 10 años, diría ella después, Jorge Negrete la detestó. Guarda este nombre. Va a volver en la segunda película, fue Doña Bárbara, 1943. María hace de una mujer terrateniente que doma hombres y caballos con la misma mano. El país entero, sin saberlo, está conociendo a la actriz más grande que va a dar México en el siglo XX, pero también está aprendiendo a confundir el personaje con la mujer. Y esa confusión va a ser la trampa de su vida. Porque cada vez que María tenga miedo, cada vez que María quiera llorar, cada vez que María necesite ayuda, el país le va a recordar que ella es la doña. Y la doña no llora, la doña no pide. La doña aguantan en esos años empieza a juntar joyas, brazaletes, aretes, y un objeto en particular que va a perseguirla más allá de la tumba. El primer collar importante de su colección, comprado con su segundo sueldo, pagado en mensualidades. María descubre algo en ese momento que nadie le enseñó, pero que el cuerpo le dicta con precisión de cirujano. Las joyas pesan, las joyas se quedan cuando los hombres se van. Las joyas no mienten sobre su valor. Lo que no sabe todavía, lo que va a tardar años en entender, es que una joya también puede convertirse en cadena, que el cuello que sostiene un collar y el cuello que ciñe una soga son el mismo cuello mientras tanto el país la adoraba. Y mientras el país la adoraba, ella escribía cartas a Guadalajara pidiendo ver a su hijo. Las cartas no recibían respuesta. Quique cumplía 7 años, 8 años, 9 años, y María Félix, la estrella más grande del cine mexicano, no podía mirarlo a los ojos. En esto, solo fue la primera señal de algo mucho más grande, porque el hombre que iba a aparecer a continuación no usaría puños, ni llaves, ni niños robados. Usaría algo infinitamente más difícil de combatir, una canción. Y una pistola, tesenenenenen, aquí viene la primera de las cosas que te prometí al principio. Y es la que casi nadie cuenta cuando hablan de la doña, porque desmonta el mito de la mujer indestructible. Enrique Álvarez a la Torre no solo le pegaba con palabras, no solo la celaba, no solo le contagió una enfermedad venérea que ella descubrió sola, sin que nadie se lo explicara, sabiendo únicamente que ya no podía dejar que la tocara. Le secuestró al hijo durante años para forzarla a volver. Y cuando entendió que no iba a volver, lo usó como moneda de cambio. Quique fue, durante casi una década, una prenda de chantaje en manos del primer marido de la mujer más famosa de México. Lo confirma el periodista Sergio Almazán en su libro Acuérdate de María, publicado en 2007. Lo confirma la propia autobiografía de la diva, Todas mis guerras, donde María por primera vez admite ya, anciana, lo que había callado durante medio siglo. Y lo confirman varias entrevistas de Lucía Méndez y Julisa, amigas cercanas de Quique en su edad adulta, donde el hijo de María contaba con dolor su versión de aquellos años perdidos. Años en los que la abuela paterna lo criaba diciéndole quién sabe qué cosas de aquella mujer alta que salía en los periódicos, imagínalo por un momento. Una mujer joven, recién llegada al cine, firmando contratos millonarios, posando para portadas, sonriéndole a las cámaras. Y en cada una de esas sonrisas, una cuenta pendiente respirándole en la nuca. Cada película de María en esos años se rodó con un niño secuestrado en Guadalajara. Cada beso de cine que dio, lo dio sabiendo que su hijo estaba durmiendo en la casa de una abuela paterna que le hablaba mal de ella. Carguemos ese dato un segundo antes de seguir, porque define todo lo que vino después.
María Félix construyó su leyenda sobre un dolor que el público nunca vio. Y entonces apareció Agustín Lara en 1945. María tiene 31 años, Lara tiene 49. Es el rey absoluto de la radio mexicana. Su programa en la SW lo escuchan millones cada noche. Compone boleros o que se cantan desde La Habana hasta Buenos Aires. Tiene la cara marcada por una cicatriz famosa que una mujer le hizo con una botella en un burdel cuando él era apenas un muchacho. Es feo y todas las mujeres lo aman. Es flaco y todos los hombres lo envidian, Senen y María, que necesita aliados poderosos en un país que no le devuelve a su hijo. Dice que CN se casan el 24 de diciembre de 1945. La luna de miel es en Acapulco. Y ahí, en esa playa, Lara escribe María Bonita, la luna escondida, la rodilla en la arena. El bolero que el mundo entero va a cantar durante 70 años, CNNM, pero aquí viene lo que casi nadie veía. Según Carlos Monsiváis, que reconstruyó esa luna de miel con testimonios cruzados, María Bonita no nació de la felicidad, nació de una pelea brutal. Lara, fuera de sí por celos, le había gritado a María por algo, lo que sea. Una mirada a un mesero, un saludo a un fotógrafo. Y María, que ya sabía la regla, se había encerrado en el cuarto sin contestar. Lara, arrepentido, se sentó al piano del bungalow y compuso la canción de reconciliación más famosa de la lengua española. El país escuchó una serenata. María escuchó una amenaza envuelta en bolero, porque al día siguiente Lara volvía a estar celoso. Y al día siguiente otra vez. Y entre canción y canción, una vez, según los testimonios que Guadalupe Loaesa recogió para su libro, Mi novia, la tristeza, Lara entró al cuarto con una pistola en la mano. Le dijo a María que si la veía con otro la mataba, y después se mataba a él. La asustó tanto que ella no pudo dormir esa noche. Una pistola sobre el buró, y al lado de la pistola, una hoja de papel donde Lara seguía escribiendo versos de amor para ella. Esa es la verdadera escena del cine de oro mexicano que ningún biopic se atreve a filmar, CNN. Y sin embargo, esa misma dinámica, la del terror mezclado con dependencia, era la que ataba a María a Lara de una manera que ningún amor sencillo hubiera conseguido. Según Guadalupe Loaesa, María había escuchado la voz de Lara en la XW cuando tenía 20 años, mucho antes de conocerlo. Se había enamorado de esa voz sin cuerpo, de esos versos que describían exactamente el tipo de dolor que ella ya cargaba. Cuando lo conoció en el bar California en 1943, la voz y el hombre se fundieron en una sola cosa. Y para entonces María ya no era solo una mujer que admiraba a un músico. Era una mujer que necesitaba lo que ese músico podía darle, y Lara se lo cobró. La escena decisiva, según el propio Sergio Almazán, ocurrió en 1946. María y Lara viajaron a Guadalajara con la excusa de un concierto. Visitaron la casa de la abuela paterna. Lara, encantador como solo él sabía, distrajo a la familia mientras María subió a ver al niño. Le dijo a Quique: «Ven, mi amor, vamos a dar un paseo». El niño tenía 11 años. No la conocía bien, pero algo en esa mujer alta de ojos verdes le dijo que tenía que ir. Los subieron al auto, lo escondieron en la cajuela y manejaron toda la noche de Guadalajara a la Ciudad de México sin parar. María recuperó a su hijo, no por la justicia, sino por la influencia de un hombre que también la aterraba. Esa deuda le pesó toda la vida, piensa en eso. Firmar tu carrera mientras un hombre retiene a tu hijo a cambio. Y después firmar tu liberación con otro hombre que te apunta con una pistola. La de no poder odiar del todo a quien te salvó. Aunque te haya cobrado el rescate con sangre, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Necesito saber a quién le estoy hablando esta noche, NNN. Y esto es solo lo que sí se publicó. Porque lo que vino después, cuando María creyó que por fin había cerrado esa puerta, fue un amazoso oscuro. Una muerte, una fotografía
y una mujer misteriosa que salió de un motel antes del amanecer. Esta es la segunda, la que conecta los puntos que parecían no tener relación entre un bolero romántico y una pistola sobre el buró en la XW. No era una emisora de radio, era un imperio. Era la plataforma que decidía qué cantaba el país entero cada noche. Y Agustín Lara era su rey. Cuando Lara componía, México cantaba. Cuando Lara peleaba con María Félix, también componía. Y México volvía a cantar, sin saber que estaba coreando un episodio de violencia doméstica disfrazado de poesía. Los cómplices de ese silenciamiento tenían nombre. Estaba Emilio Azcárraga Vidaurreta, dueño de la KCW. Estaban los directivos que protegían a Lara como capital. Estaban los periodistas de espectáculos que escribían sobre el genio atormentado y nunca sobre el hombre que dormía con un arma debajo de la almohada. La industria entera tenía un interés económico en que María callara, porque Lara era oro, y María, en ese momento, era apenas la última de 3 esposas oficiales del oro. Si revisas las notas de espectáculos de los años 46, 47, 48, no hay una sola mención a los moretones. No hay una sola referencia a la pistola. No hay una sola línea sobre el episodio de Acapulco. Lo que sí hay son crónicas larguísimas sobre la elegancia de María, sobre el genio del compositor, sobre la pareja perfecta. Comunicado oficial de la época era el silencio. Y ese silencio lo organizaron periodistas con nombres conocidos: Paco Malgesto, Agustín Barrios Gómez, José Pajés Yergo. Cada uno desde su trinchera contribuyó a borrar lo evidente, Van Nene. Lo que no dicen esas crónicas es más ensordecedor de todo. No dicen por qué María se iba sola al doctor. No dicen por qué un día empacó 3 maletas y se subió a un barco rumbo a España. Esos silencios son el verdadero archivo de su matrimonio, imagina. Por un momento, la perspectiva de Azcárraga escuchando los rumores, su mejor compositor, en una pelea pública con su esposa actriz. Si esto se sabe, se cae el negocio. Si Lara va preso, se cae el catálogo. Si María denuncia, se cae el mito nacional. Azcárraga no tomó el teléfono para defender a una mujer. Lo tomó para mandar instrucciones a los jefes de redacción: que no se hable, que no se publique, que no se mencione. Y el país, sin saberlo, ayudó a tapar el episodio entiende la dimensión real de lo que significaba Lara para ese aparato. No era solo un compositor. Era el principal activo artístico de una radio que ya transmitía a toda América Latina. La Sexy W se vendía a anunciantes con el argumento de que llegaba a millones de hogares. El anzuelo emocional que enganchaba a esos hogares era, en buena parte, la voz y el piano de Lara. Perder a Lara por un escándalo doméstico era perder contratos publicitarios, perder patrocinadores, perder posicionamiento frente a la competencia NN. Mientras tú escuchas esto, el país entero bailaba María Bonita en cada cantina. Los recién casados elegían el bolero para su primer baile. Las parejas que se reconciliaban se mandaban la letra escrita a mano. Y al mismo tiempo, en una habitación de Acapulco, la mujer que daba nombre a la canción empacaba en silencio rumbo a España, con un contrato del empresario Cesario González bajo el brazo. Huyendo, no de un divorcio, sino de un hombre que dormía con una pistola debajo de la almohada en 1947. María se embarca rumbo a Madrid, firma varias películas. Empieza una segunda carrera, lejos de Lara, lejos de la XW, lejos de la pistola. Pero Lara no se rinde. Le manda cartas, telegramas, canciones nuevas. Y cuando entiende que María no va a volver, hace algo que la prensa cubrió como gesto romántico y que en realidad fue otra forma de control. Sigue componiéndole canciones para que el país no la deje olvidar. Nen María, lejos, no podía borrarse a sí misma del repertorio de la cantina. Cada vez que alguien pedía María Bonita al pianista, ella volvía a estar atada al hombre del que había huido. La canción se convirtió en un grillete portátil
que se arrastró hasta la tumba. Hay un detalle que pocas crónicas recuperan y que cambia el peso de todo. La luna de miel en Acapulco, ese viaje idílico que la prensa retrató como la cumbre del romance, fue también el escenario donde Lara escribió María Bonita después de una pelea. Carlos Monsiváis lo documentó con precisión. La canción no nació del amor tranquilo, nació de un conflicto. Lara se arrodilló ante María y compuso los versos como instrumento de reconciliación. Lo que el país escuchó como declaración de amor eterno fue, en su origen, una táctica de control emocional. Un hombre que sabía exactamente qué botón oprimir para que la mujer que quería marcharse se quedara en. Según testimonios de personas cercanas a la diva en sus últimos años, María Félix dejó de tolerar que le cantaran María Bonita en su presencia. Si entraba a un restaurante y el pianista la entonaba creyendo halagarla, ella se daba media vuelta y se iba sin pedir explicaciones. Lo que el PIS creyó eterno regalo, ella lo vivió como recordatorio permanente de un episodio que nunca pudo denunciar en NN. Y ese silencio fue posible porque la industria entera lo eligió. No fue un hombre solo, fue un sistema. Fue una radio, fue una prensa. Fue un país que prefería el bolero a la verdad en NN. Pero hay algo que ese sistema no pudo controlar: las cuentas que quedan abiertas entre familias. Pedro Armendáriz fue uno de los amores más intensos y más callados de María Félix. Un romance que su esposa conocía, que sus colegas conocían y que sus hijos cargaron en silencio durante décadas. Una de esas hijas creció, construyó una carrera dentro de la televisora que heredó el poder de aquella ex-IW, y llegó el momento en que tuvo en sus manos exactamente lo que necesitaba para responder. Una bioserie, un guión y el horario estelar de Televisa en Hagamos Pausa. Quiero que respires y que pongas en orden lo que ya sabes en NN. Ya sabes que Enrique Álvarez Alatorre, primer marido, les secuestró al hijo durante años y la chantajeó usando a Quique como moneda. Ya sabes que Agustín Lara, segundo marido y compositor adorado por medio continente, le escribió María Bonita la misma temporada en que la encañonó con una pistola en Acapulco, y que la industria de la radio mexicana cerró filas para que el episodio no se publicara nunca. Chequen en esas, son las dos primeras. Faltan dos. La tercera es la que cambia todo. La cuarta es la que su familia llevó a la tumba en NN. Para entender la tercera, tienes que conocer a Pedro Armendáriz, galán por excelencia del cine de oro mexicano, casado desde 1938 con Carmen Bor Pestaña, padre de Pedro Armendáriz Jr., que también se haría actor, y padre de Carmen Armendáriz, que se haría productora. Guarda ese nombre con todas sus letras, porque va a aparecer otra vez al final. Y cuando aparezca, ya no va a ser la niña que era. CNN Pedro coincidió con María Félix en varias películas, a lo largo de los 40 y los 50. Enamorada, Maclovia, La diosa arrodillada, Tierra de pasiones. El público vio, una y otra vez, a esos dos cuerpos magnéticos en pantalla, y el público supuso lo de siempre: pura ficción, solo química actoral. Pero la química actoral no se queda dormida cuando se apagan las luces del set. Lo que pasó entre ellos, según el periodista Jorge Carvajal y según el documentalista Darío T. Pi, fue un romance largo, intermitente, conocido por el círculo cercano del galán y silenciado por la industria de los estudios Churubusco. Carmen Bor sabía, los colegas sabían, los hijos pequeños no sabían todavía, y mientras ese amorío crecía en silencio, María reordenaba su vida pública. Volvía de España, filmaba El rapto, y se reencontraba con su viejo enemigo Jorge Negrete, al que llevaba una década sin perdonarle el desprecio del papel de El Peñón de las Ánimas. 10 años de odio mutuo que en un set de filmación, en 1952, se volcaron en otra dirección. Negrete le pidió matrimonio. María dijo que sí en la llamaron la boda del siglo. 18 de octubre de 1952. 500 invitados.
Frida Kahlo, Diego Rivera, Emilio el Indio Fernández. Una de las primeras grandes transmisiones de la televisión mexicana. María llegó con una flor en el cabello y con un regalo de bodas que iba a sobrevivirla literalmente. Un collar de esmeraldas que Negrete había mandado hacer sin terminar de pagar. 11 meses después del matrimonio, el 5 de diciembre de 1953, Negrete murió en un hospital de Los Ángeles, oficialmente cirrosis hepática. En realidad, complicaciones de una hepatitis adolescente que le carcomió el hígado durante años. María se quedó viuda a los 39. Con el collar encima y la deuda pendiente, la familia de Negrete exigió devolución. María se negó. Le tomó casi 8 años saldar esa cuenta, ya casada con un cuarto hombre que sí tenía con qué pagar lo que ella no había pagado. El collar se quedó y se convirtió en algo más que una joya, en cadena, en símbolo de que cada uno de los hombres que la había amado le dejó una deuda al irse en ni mientras. Todo eso ocupaba las páginas de sociales. En otra esquina de la ciudad, Carmen Armendáriz, niña, jugaba en el patio su casa. Su madre lloraba en la cocina. Y por la radio sonaba, en algún programa de mediodía, la voz de María Félix. La niña preguntó por qué su mamá lloraba cada vez que pasaba esa voz. Le dijeron que no se preocupara, que era cosa de grandes en Enguarda esa escena. La niña en el patio, la madre llorando. La voz de la otra mujer filtrándose desde la radio, como si la casa le perteneciera a ella también. Porque 40 años después, esa niña va a estar sentada en una oficina de Televisa, firmando los papeles de una bioserie sobre María Félix. Y va a recordar exactamente cada lágrima, pero los secretos no desaparecen. Se incuban. Y para entender el secreto que nadie en la industria quiso tocar en vida de la doña, primero hay que entender qué clase de poder acumulaba el hombre que la amó en silencio. ¿Y qué precio pagó su familia por guardar ese silencio durante décadas? La que cambia todo en Pedro Armendáriz mantuvo una relación amorosa con María Félix mientras estaba casado con Carmen Bor Pestaña. No fue rumor de cantina, no fue invención de fan. Lo confirmó en una entrevista de 2022 el documentalista Darío T. y al periodista de espectáculos Jorge Carvajal. Lo confirmaron testimonios cruzados de colegas que compartieron set con ambos en los rodajes de los estudios Churubusco. Lo confirma, indirectamente, la furia con la que la familia Armendáriz reaccionó cuando empezó a producirse, décadas después, una serie biográfica sobre la doña SNN versión oficial. Pedro Armendáriz fue galán de cine, esposo fiel, padre ejemplar. Se suicidó en 1963 en un hospital de Los Ángeles, tras descubrir que tenía cáncer terminal. Punto. Fin de la historia. Mito intacto, versión disidente, sostenida por Jorge Carvajal en diversas entrevistas a partir de 2022. Pedro Armendáriz vivió durante años un doble amor, su esposa de toda la vida en casa y María Félix en los hoteles cercanos a los rodajes. Carmen Bor lo supo. Los hijos lo intuyeron de niños y lo entendieron de adultos. Y cuando Pedro se enfermó del cáncer que se lo iba a llevar, el episodio del romance con María quedó enterrado bajo una tonelada de duelo familiar, pero no muerto. Esperando Jorge Carvajal, periodista de espectáculos en activo, conductor del canal de YouTube Chacaleo veterano de la fuente de espectáculos mexicana desde los años 90, dijo textualmente en una transmisión grabada de 2022. Carmen Armendáriz no soporta a María Félix. Esa serie biográfica que están haciendo no es un homenaje, es una factura. La declaración corrió por redes. Televisa nunca la desmintió oficialmente. Carmen Armendáriz tampoco, pues. El comunicado de prensa oficial de la productora describe la bioserie como un retrato honesto de la mujer detrás del mito. No dice que fue producida por la hija del amante secreto.
No dice que esa hija creció viendo a su madre llorar por una mujer que nunca puso pie en su casa, pero la habitó durante años. No dice que las escenas más violentas del guión, las del rechazo de María a su hijo gay, las del maltrato a sus empleados, las de la frialdad como madre, corresponden uno por uno con los dolores que Carmen Armendáriz acumuló en su infancia. Ese silencio no es neutralidad, es estrategia en Imagínalo por un momento. María Félix murió el 8 de abril de 2002 convencida de que su leyenda estaba blindada, que su mito era de bronce, que ningún enemigo iba a poder tocarla ya nunca. Y 20 años después, los hijos del hombre, al que amó en secreto, controlan la pantalla donde se reconstruye su rostro. El sistema que la cayó en vida le devuelve el silencio convertido en condena. Tú lo sabes. María no lo supo nunca. Ennen imagina a Carmen Armendáriz, niña de 8 años, en una tarde cualquiera de 1962. Está sentada en el piso de la sala jugando con sus muñecas. Su mamá Carmen está en la cocina lavando platos. Por la radio, en un programa de sobremesa, suena la voz inconfundible de María Félix dando una entrevista sobre su carrera. Carmen Bor deja de lavar, se queda quieta y empieza a llorar sin hacer ruido, con los hombros temblando, las manos todavía dentro del agua jabonosa en la niña, la ve. La niña no entiende. La niña pregunta. La madre no contesta. Solo se seca las manos con un trapo y cambia la estación TCNS Rencor no se hereda explicado. Se incuba sin palabras. Se incuba durante los 6 decenios que tarda esa niña en sentarse, ya adulta, ya productora, ya con poder de decisión, frente a un guión que cuenta la historia de la mujer que hizo llorar a su madre en y aquí es donde el objeto símbolo vuelve por tercera vez, el collar de esmeraldas. María lo seguía usando incluso después de la muerte de Negrete, incluso después de haberlo terminado de pagar gracias al dinero de su cuarto marido. Lo usaba en cada entrevista importante, lo usaba en cada estreno, lo usaba como quien usa una medalla de guerra. Y cuando murió, en abril de 2002, ese mismo collar viajó con ella al ataúd. Las joyas ya no como adorno, como prueba, como recibo, como cadena enterrada con su propietaria N, pero hay algo más sobre esa noche del romance que nunca se ha contado bien. Según versiones que cita a Carvajal sin confirmar fuentes directas, hubo un episodio durante el rodaje de Maclovia, en 1948, en una locación cerca de Janitzio, en el que Carmen Bor llegó sin avisar al set. María estaba en la habitación de Pedro. Carmen tocó la puerta. María, con esa frialdad que sería leyenda, abrió, la miró. Sin decir nada, se hizo a un lado para que pasara. Y se fue caminando por el pasillo del hotel con la cabeza alta, como una reina que abandona un castillo que ya no le interesa, Nene Carmen Bor. Esa noche no le dijo nada a Pedro. Se metió en el cuarto, cerró la puerta y se quedó callada durante los próximos 15 años de matrimonio. Esa es la versión que cuentan los allegados al actor. Una infidelidad confirmada, una esposa que lo sabe, y un silencio pactado para no romper la familia ni la carrera en 15 años de silencio. Y después, varios decenios más de incubación en sus hijos, Zenén, para entender por qué ese silencio duró tanto, hay que entender el México en el que ocurrió. A finales de los años 40, los estudios Churubusco eran una maquinaria bien aceitada, donde la imagen de los actores valía tanto con sus contratos. Pedro Armendáriz era, junto a Jorge Negrete, el macho más cotizado del cine nacional. Su reputación de hombre íntegro, ranchero, viril y fiel era parte del producto que vendían las productoras. Una ruptura escandalosa, una esposa que hablara, una amante que confirmara, habría derrumbado taquillas enteras. Así que nadie habló. Las productoras lo sabían y callaron, los directores lo sabían y callaron. Los colegas de set lo sabían y callaron. El silencio no fue espontáneo, fue industrial. Fue un acuerdo tácito entre todos los que vivían del sistema para que el sistema siguiera funcionando.
Sen María Félix lo entendió perfectamente. Ella misma, en una de sus entrevistas más citadas, respondió con una frase que lo resume todo. El escándalo vende, pero solo cuando tú decides venderlo. Mientras no lo decidía ella, nadie más tenía permiso de venderlo. Eso también era poder tenenen y sin embargo, el poder tiene memoria. Lucía Méndez y Julisa, actrices que compartieron décadas de trabajo en Televisa, recordaron años después cómo el nombre de María Félix funcionaba en los pasillos de la televisora como una corriente eléctrica. Todos sabían dónde estaba el cable, nadie lo tocaba, no por respeto exactamente, por precaución, por miedo a lo que podría activarse si se perturbaba esa corriente. Eso fue todo. Se acabó, pero los secretos no desaparecen, se pudren. Y cuando se pudren, envenenan todo lo que tocan, incluido el legado de la mujer más poderosa que tuvo el cine de este país. El mecanismo era perfecto mientras todos los que lo sostenían seguían vivos, seguían teniendo algo que perder. El problema es que las generaciones se relevan y la siguiente generación no firmó ningún pacto. Carmen Armendáriz, niña, nunca prometió nada. Solo aprendió a odiar en silencio, con una paciencia que solamente se cultiva cuando el dolor empieza antes de que uno tenga palabras para nombrarlo. Para que esa tercera revelación no saliera a tiempo, alguien dentro del círculo más íntimo de María Félix tuvo que pagar el precio. ¿Y ese alguien tiene nombre? Para que la tercera no saliera, para que el amorío con Pedro Armendáriz quedara enterrado, alguien tuvo que pagar. Y pagó el más débil. Pagó Enrique Álvarez Félix, Quique, el único hijo de María. Actor de telenovelas, hombre gay en un México que castigaba serlo. Blanco perfecto para que el sistema cobrara las culpas de la madre en el cuerpo del hijo Tesenesones en años 80. Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado. Programa oficial llamado Renovación Moral. Y dentro de ese programa, una instrucción que no se publicó nunca, pero que circuló por los pasillos de Televisa. Ciertos rostros de la televisión mexicana ya no eran convenientes. Rostros cuya vida privada podía manchar la imagen moral que el gobierno quería proyectar. Enrique Álvarez Félix estaba en esa lista, según declararon años después. Las actrices Lucía Méndez y Chulisa Quique fue progresivamente excluido de los castings de las telenovelas estelares de Televisa. No por falta de talento. Tenía sobrada presencia y un perfil de galán fino que el melodrama latinoamericano apreciaba. La razón fue otra. Se había filtrado, en círculos cerrados de la televisora, que Quique mantenía un romance estable con un actor español de cine. Una relación discreta, no pública, pero conocida en su entorno. Y eso, en el México de la renovación moral, bastó para borrarlo de la pantalla Nene Enrique Álvarez Félix, nacido en 1935, hijo único de María Félix y de Enrique Álvarez Alatorre, actor de teatro, de cine y de televisión, hombre culto, sensible, devoto de su madre, con esa devoción complicada de los hijos que pasaron parte de la infancia secuestrados en ANI. Dentro de esa devoción, una herida que Sergio Almazán reconstruye con cuidado en Acuérdate de María. Quique era adolescente. Estaba solo en la casa. Tenía curiosidad. Entró al vestidor de su madre y, según el testimonio que después dio él mismo a un amigo cercano, se probó uno de sus vestidos largos. Quería verse en el espejo. Quería entender por qué a su madre le quedaban tan bien las telas, el peso, la caída Sene María llegó antes de tiempo. Lo encontró. Y según el relato recogido por Almazán, la mujer que había desafiado a su padre a los 10 años, la mujer que había sostenido la mirada de Jorge Negrete 10 años seguidos, la mujer que había aprendido que la única forma de no ser tragada era plantarse, esa mujer entró al vestidor y lo golpeó hasta dejarlo casi inconsciente, no por el vestido, por el miedo a que su hijo fuera lo que ella ya intuía, por el miedo a que en un país que ya había castigado a su hermano Pablo separándolo de ella,
también castigara a Quique, por el miedo, en el fondo, a no poder protegerlo de lo que venía. Y como no podía pegarle al país, le pegó al niño en Quique se acordó de esa golpiza el resto de su vida. Nunca se la cobró en voz alta, pero entre madre e hijo, a partir de esa tarde, hubo un cristal que ya no se quitó. En Enrique, Álvarez Félix murió el 24 de mayo de 1996, a los 61 años, de un infarto agudo de miocardio. Estaba solo en su departamento. Lo encontraron horas después. No estaba enfermo crónico. No tenía antecedentes cardíacos públicos. El corazón, según los médicos, le falló de un golpe. Como si llevara décadas cargando algo que de pronto pesó demasiado, Sene María estaba en París cuando se enteró. Tomó el primer vuelo. Llegó a Ciudad de México con esos lentes oscuros enormes que usaba en momentos difíciles. Fue al sepelio. No lloró en público. La doña no lloraba en público. Pero según una amiga muy cercana de sus últimos años, esa noche, en su departamento de Polanco, María se sentó en el filo de la cama, se quitó los lentes y le dijo a esa amiga una frase que la amiga repitió después en un libro de memorias publicado en 2015 en Aquique, lo maté yo, por no haberlo defendido cuando todavía se podía. La asesina del hijo, en su propia lectura, fue ella, no el infarto, ella, por la golpiza, por el silencio, por no haberlo abrazado a tiempo, por no haberle dicho que daba igual lo que se probara delante del espejo, por no haber peleado, ella que peleaba contra todo el mundo, esta única pelea que había que pelear y esa cuenta nunca se terminó de saldar. La cobró el cuerpo de Quique en 1996. La cobró el corazón de María hasta el día exacto en que dejó de latir Remisi la cuarta, la que su familia llevó a la tumba N. Volvamos a una madrugada de 1949. Motel Tony's Court, sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Cuarto número 7. Las 5 de la mañana. El conserje, un hombre que después declararía al Excelsior, con nombre y apellido, escucha movimiento en el estacionamiento. Una mujer alta, con un gran abrigo de pieles, está subiendo a un automóvil. Cierra la puerta sin hacer ruido, arranca, y se va 2 horas después. A las 7 de la mañana, una camarera entra al cuarto 7, porque alguien había pedido que llevaran un café. Encuentra a una mujer desnuda sobre la cama, con la piel pálida, con una jeringa al lado, con la boca entreabierta. La mujer se llama Rebeca Uribe, es poetisa, tiene 31 años, es la secretaria personal de María Félix y está agonizando por una sobredosis de cocaína de la que no se va a recuperar 3 NN entre sus pertenencias. La policía encuentra varias cosas. Un cuaderno con poemas inéditos, un frasco con maquillaje fino y una fotografía de María Félix con una dedicatoria que el reporte oficial nunca quiso publicar, entera en la prensa lo registró. Excelsior publicó la nota con el detalle del abrigo de pieles. Los testigos hablaron de la amiga muy alta, y el país, que ya había aprendido a leer entre líneas en los años de Lara, leyó la línea exacta. La amiga muy alta era María Sene. La investigación oficial cerró el caso rápido. María presentó coartada. Estaba fuera de la ciudad esa noche, según declaró su equipo de representantes, con documentos de viaje que respaldaban la versión. La policía no insistió. El expediente se archivó, y María, sin esperar a que el polvo se asentara, se subió a un barco rumbo a España con el contrato de Cesáreo González bajo el brazo. Otra vez España, otra vez la fuga nene, pero no fue suficiente, porque lo que la prensa contó como extraña amistad era otra cosa, y lo que la prensa minimizó era el centro de la herida NN. Hay un detalle que los cronistas de entonces consignaron sin entenderlo del todo. Rebeca Uribe no era una empleada cualquiera. Había llegado al círculo de María Félix por su propia voluntad, renunciando a una carrera literaria modesta pero real, para convertirse en la sombra de una estrella que no la necesitaba
como secretaria, sino como algo que ninguno de los dos sabría nombrar en público. Rebeca llevaba cartas, cartas largas, en verso, firmadas con un solo nombre. María las había guardado todas, no las había quemado, no las había destruido. Las había guardado en una caja de madera con un listón rosado, en un cajón cerrado con llave, en su recámara. Esa caja la acompañó en cada mudanza, la acompañó en cada país, la acompañó en cada matrimonio, la acompañó hasta el departamento de Polanco, donde María murió la mañana de su cumpleaños número 88N8 y la mañana del 8 de abril de 2002, cuando los abogados entraron al departamento. Esa caja ya no estaba en alguien la sacó antes del notario. Alguien que tenía llave. Alguien que sabía dónde mirar. Alguien que sabía qué era esa caja y qué decían esas cartas. Y nadie, nunca, ha dicho qué pasó con ellas, en imagina por un momento lo que esas cartas significaban. María Félix, la diosa intocable del cine mexicano, la mujer que se casó 4 veces con 4 hombres, había guardado durante 53 años los poemas de amor de una mujer que murió desnuda en un motel con una jeringa al lado. Había llevado esa caja consigo desde Acapulco hasta Madrid, desde Madrid hasta París, desde París hasta Polanco. Pesaba más que las joyas, pesaba más que los maridos, pesaba más, incluso, que el dolor de Quique porque Rebeca Uribe era la única persona que María había decidido amar sin que el país opinara. Y la única, también, a la que no pudo salvar Tess. Quizá tú también has cargado algo así. Una carta vieja que nunca tiraste. Un nombre que no te atreves a decir en voz alta. Un cajón con llave que solo abres cuando estás sola y la casa está en silencio. Quizá tú también sabes lo que es amar a alguien que el mundo te prohibió amar y guardar la prueba en un sitio donde nadie la encuentre. Esa caja era el cajón con llave de María desapareció. Antes del notario, antes del inventario, antes de la historia oficial NN, hay algo más que los periódicos de la época registraron sin subrayarlo. Después de la muerte de Rebeca, María Félix no volvió a tener una secretaria. En 20 años de carrera por venir, con rodajes en España, en Francia, en Italia, con contratos internacionales que requerían coordinación constante, nunca volvió a contratar a una mujer para ese puesto. Nunca. Hombres, sí, agentes, representantes, choferes, pero ninguna mujer cerca. Esa decisión no se explica por eficiencia, se explica por miedo, o por duelo, o por las dos cosas al mismo tiempo, que en María Félix solían ser la misma cosa, NNN. Lo último que pasó en esa habitación lo cuento en presente. Lo cuento porque tiene que sentirse así, como si tú estuvieras ahí esa mañana en el 8 de abril de 2002. 7:30 de la mañana. María se sienta frente al espejo del tocador. Se peina con calma, con esa parsimonia que tienen las mujeres viejas que aprendieron a peinarse cuando peinarse era un acto político. Se pinta los labios de rojo carmín, se pone aretes. Y se pone, con 2 manos temblorosas, el collar de esmeraldas, el de negrete, el que tardó 8 años en pagar, el que la familia del cantante le exigió devolver, el que se quedó con ella contra todos. Lo aprieta en la nuca, lo acomoda sobre el pecho, lo mira en el espejo, sonríe apenas. Es su cumpleaños número 88. Se acuesta en la cama, vestida, como si esperara visita. Sus 15 hermanos no van a llegar a tiempo. Su hijo Quique lleva 6 años muerto. Sus 3 esposos llevan 28, 49 y 27 años bajo tierra respectivamente. Su gran amor secreto, Rebeca, lleva 53 años muerta en un motel de Reforma. Y Antoine Zapov, el pintor francés que la quiso bien durante 2 décadas, está en otra ciudad, en otro país, en otra vida, en solo Luis Martínez de Anda, el chofer, sube las escaleras con el desayuno a las 9. Toca la puerta, no hay respuesta. Toca otra vez. Nada. Abre con la llave que tenía para emergencias y la encuentra fría, con el collar puesto, con los labios rojos.
con los ojos cerrados como si hubiera decidido el momento. Le tiemblan las manos al chofer cuando le toca la mejilla. No comió en 3 días según los testigos. No habló esa noche con nadie. Solo le pidió a Luis, la víspera, que pasara temprano. Solo eso, y mientras Luis llora a los pies de la cama en otro cuarto de la ciudad, los hermanos de María Félix marcan números de teléfono, buscan abogados, preguntan por el testamento. Cuando se enteran de que el único heredero es el chofer, no preguntan cómo murió su hermana. Preguntan dónde están las joyas, dónde está la caja fuerte, dónde están los 50 millones de dólares y exigen exhumación. No para velarla mejor, para abrirle el cuerpo y demostrar que la envenenaron, para invalidar el testamento, para cobrar lo que María, durante 88 años, decidió que no era suyo. En María Félix muere a las 9 de la mañana del 8 de abril de 2002, sola, sin que ninguno de sus 14 hermanos vivos llegue a tiempo. Solo Luis, el chofer, le cierra los ojos, y la única persona en el mundo que conocía la existencia de la caja con las cartas de Rebeca, esa persona, esa misma mañana, mientras Luis lloraba abajo, sacó la caja por la puerta de servicio sin que nadie la viera. Esa persona nunca ha hablado. Y probablemente nunca va a hablar CNN, pero hay algo que sí habló. Algo que no se pudo silenciar ni sacar por ninguna puerta de servicio. La propia Carmen Armendáriz, hija del actor Pedro Armendáriz, la productora que años después dirigiría la bioserie de María Félix en VX, la mujer que creció sabiendo que su padre había tenido un romance con la doña mientras su madre lloraba en casa, declaró públicamente que no guardaba buenos recuerdos de ella. Y fue ella quien eligió los secretos que la serie iba a contar, quien decidió qué se veía y qué no, quien controló desde la pantalla la última versión oficial de María Félix. La caja desapareció esa mañana, pero alguien siempre encuentra la manera de contar la historia que le conviene. Volvamos a donde empezamos. 8 de abril de 2002. Polanco, 9 de la mañana. Una puerta cerrada con seguro. Una mujer fría sobre la cama vestida como si esperara visita. Un chofer llorando. Un collar de esmeraldas sobre el pecho. Ese collar lo había pagado Negrete a medias, el banquero rumano que construyó el metro de una ciudad, porque ella lo pidió, lo terminó de pagar. María entró al ataúd con él puesto. Cuando los hermanos que quedaban vivos exigieron abrir la tumba, no fue para llorarla. Fue para comprobar que Luis Martínez de Anda, el chofer, no la hubiera envenenado para quedarse con 50 millones de dólares. El juez dijo que no había evidencia. El cuerpo no se exhumó. La caja de cartas que María guardó toda su vida desapareció esa misma mañana, antes del notario, en manos de alguien que nunca dio la cara. CNN. En este canal no contamos famosos. Contamos lo que los famosos no quisieron que contáramos. Lo que la industria pactó. Lo que la familia enterró. Lo que las cajas con listón rosado se llevaron al desaparecer una mañana de abril. Si esta historia te movió algo, dale like para que llegue a más gente. Suscríbete si quieres que sigamos abriendo archivos que alguien preferiría mantener cerrados. Y escribe en los comentarios una sola palabra: Esmeralda. Así sé quién llegó hasta el final, y así sé quién crees tú que fue la mujer del abrigo de pieles que salió del cuarto 7 del motel Tony's Court esa madrugada de 1949.